Hola gente, espero que estén bien. Hoy día voy a hablar de un tema bien complejo y un poco delicado y no es inevitable que le tome cierta emocionalidad al tema, sobre todo entendiendo la influencia que tiene este personaje en la escena no solamente anglosajona, sino global. Y bueno, muchos ya sabrán de que Rick Beato, un youtuber, que les voy a dejar acá el link si no han visto quién es él, es una persona que en realidad respeto bastante, sobre todo por la forma o la influencia que ha tenido para bien en algunos sentidos sobre la música, la construcción de la música, las entrevistas. eh, ha aportado, ha sumado a esto de la vorágine del internet. Pero estas últimas 2 semanas se mandó una serie de trendings que ya lo venía asomando los que seguimos el canal, por supuesto, de él, que habla sobre el principio de la decadencia de la música, de por qué la música hoy día es más mala y antes no era tan mala. Hay cosas que concuerdo y hay cosas que definitivamente no concuerdo. Y ahí es donde yo me quiero agarrar. Es que cuando él empieza a argumentar que la tecnología, la aceleración tecnológica, los procesos de la facilidad, de que ya la persona que accede a la música ya no tiene que ser músico, generan una problemática per se en la industria musical, es entendible. Eso yo lo acepto, es una realidad, es así. Pero cuando ya empieza a culpabilizar a las generaciones jóvenes por esto, es cuando yo digo, amigo, aquí párela. De verdad que aquí párela. Porque aquí es donde se da cuenta de que la persona dejó de estudiar, dejó de entender la realidad de alguna u otra manera y dejó de aproximarse al resto. Y entendamos esto de que él está por sobre el resto en esta lógica. ¿Por qué? Porque ya los últimos dos videos, que es cuando ya porque con el primer video se dispara el trending, el segundo justifica lo justificable y en el tercero hace un live y ahí la termina de matar. Y empieza a hablar como una persona mayor, remitiéndose al pasado constantemente para poder justificar de alguna u otra manera una de las problemáticas más grandes que hay en la industria creativa, no solamente en la música, en la industria creativa a nivel mundial en la actualidad, que tiene que ver con los asuntos creativos, hasta dónde llega la creatividad humana, hasta dónde llega la capacidad humana, hasta dónde llega también los límites, porque en el arte también pasa con el amparte, donde es como tú decís, Yoko Ono la veis haciendo weas rarísimas y no le encontráis ningún tipo de sentido, pero hay mucha gente rodear de ella y al final decís, ¿es arte, no es arte? Y con la música pasa lo mismo. Tú decís, escucháis ciertos trending musicales, ciertas personas que se ganan los Grammy o ciertas personas que se ganan los premios, y tú decís, ¿tiene sentido? Y claro, desde esa perspectiva, la justificación que él tiene un poco de sentido. Pero es que el problema más grande de esto es que él es una persona en un medio y no es una persona cualquiera. Es una persona importante. Tiene 4.33 millones de suscriptores. Para un nicho de música es un montón. Y le digo, es un montón. Entonces, ese es el tema. Es la influencia que él tiene. Porque él ya no es creador de contenido. Él se convirtió hace ya varios años en un influencer. ¿Un influencer en YouTube? Sí, pero es un influencer. Y este tipo de conductas de un influencer es la que hacen de que todo esto empeore más. ¿Por qué? Vamos a ir por partes. Yo tuve que desglosarme una especie como de estructura mecánica para que ustedes puedan entender a lo que voy con esto. Si ustedes no han visto los videos, vayan a ver los videos de Rick Beato, pero en la dinámica, en lo que les estoy contando, es eso. Esa es la problemática más grande que hay con el tipo. Pero yo quiero ir un poquito más allá. ¿Qué es lo que está pasando con la educación? ¿Qué está pasando con el arte per se? ¿Qué está pasando con la música? Durante los últimos años, en Latinoamérica, por ejemplo, se ha visto una disminución, pero gigante, de lo que es el aprendizaje artístico.
no solamente y no solamente la resistencia globalizada que ha habido en Latinoamérica por tratar de desarmar los colegios artísticos, como si no fueran un derecho, sino que además es la disminución dentro de los colegios formativos educativos de las horas de música. ¿Ustedes no creen de que finalmente eso también afecta a la realidad, a la perceptibilidad de la música, al entender la música? ¿Y no será la verdad que finalmente la gente hoy en día no entiende la música, sino que es más un ruido de fondo, un entendimiento vacío que está ahí, genera algo de serotonina momentánea y después se escapa? ¿Cuál es la necesidad hoy en día de que la preponderancia musical esté entre los agudos y los graves cuando antes no sucedía? Entonces, este tipo de cosas, de verdad que hay que planteárselas al momento de analizar la situación. No puedes llegar y culpabilizar a una generación por el simplemente hecho de que no, es que en mis tiempos yo podía ir a la universidad. Si él, una persona que ya debe ir por los 70 años, pudo ir a la universidad a los 20 y tanto, eso significa que fue hace 50 años atrás a Prots, que fue a la universidad. Eso quiere decir que fue en los años 70. Amigo, en Latinoamérica, en Chile, ir a la universidad en los años 70 era una cosa de la élite y a lo más en clase media muy de las capas medias muy altas y que tuviera mucha suerte, entraba a la universidad. De hecho, es más, en los años 70 en la universidad aquí en Chile se le tenían que traer profesores desde afuera porque no habían profesores de especialidad aquí en Chile. Y esto no solamente, y ese fenómeno no solamente sucedía aquí en Chile, sino que en toda Latinoamérica. Y Latinoamérica es una porción no menor de importancia a nivel poblacional mundial. Y esto ni siquiera les hablo de Asia ni en la India, donde la situación es más compleja todavía a nivel educativa en la actualidad. Entonces, de verdad que ese sesgo de creer que todas las personas vivieron en la misma realidad que él mismo es la que preocupa, porque es una persona, como les digo, que no es tonta, no es una persona que no sepa, la persona sabe, pero se nota que se dejó detenida en el tiempo o simplemente está utilizando esto como un recurso, y que esto sería lo más grave de todo, que lo utilizara como un recurso para hacerse en trending y seguir ganando más plata. Porque, por razones existenciales, él también hace clases online, que es una de las cosas también que ha deteriorado la capacidad de aprendizaje formativo, porque el aprender en una pantalla tiene mucha menor retención, eso ya está recontra y preestudiado, de que los efectos del COVID en la educación por online disminuyó la capacidad de captación del estudiante, es mucho peor. O sea, si cuando en el colegio eran 45 minutos promedio que el niño entendía y después se le iba todo entre los 30 y los 45 minutos, acá ni siquiera llegaban a ser entre los 15. En YouTube, la retención promedio, si te va bien, es sobre los 3 minutos. Y en TikTok es sobre los 6 segundos. Entonces, de verdad que es complejo, pero esta persona de verdad que está hablando de otra realidad. Y puedo seguir hablando. Por ejemplo, otro de los conflictos más grandes que hay hoy en día es las prioridades académicas. Eh, Hay una presión formativa por la ciencia y la ingeniería, por sobre el arte. Esto sí ha sido un problema histórico desde antaño. Creo que el único momento como de oro que tuvimos en el arte fue como cuando existieron los gremios que atrapaban a ciertos músicos o artistas y los agarraban, los como pseudo adoptaban y bueno, y ahí aparecieron todas las figuras importantes de arte del Renacimiento, po. Pero después no, eso no desapareció. O sea, los conservatorios han ido en la bajada en la cantidad de becados en años y hay conservatorios que directamente desaparecieron. Es más, hay universidades que ya no existen. No existen los modelos educativos de música en ningún formato. Ni siquiera en rama externa, microtalleres, nada, nada. No existe la música ni el arte. Entonces es difícil también
profundizarse educativamente en algo cuando no está. El otro problema es el acceso desigual. La educación es desigual en general mundialmente. Y ahora, la música y el arte es más desigual aún. Las personas que están en los estratos sociales altos tienen una cantidad de acceso a esto, al aprendizaje del arte, de la música, desde pequeña edad, pero por superior a la gente de estratos sociales bajos. Entonces, cuando tú culpabilizas a la persona de que no, es que lo único que están buscando es tomar unos efectos de sonido, mezclar y hacerlo funcionar, es que, amigo, él no tiene más educación que eso. Y que tú le podrías decir, sí, es que búsquese la educación. Ok, está el internet, puede buscarse la educación. Pero eso lo hace más fácil, lo va a hacer entrar a la industria musical realmente. Y ahí es donde yo me quiero agarrar a otro seno. Es que la verdad es que la industria musical es la gran culpable también de todo esto. Es la que elige el trending, la forma en la que produce los podcasts, el streaming, es uno de los precursores del mayor daño que ha habido en la música. Claro, hay una democratización del contenido, pero esa democratización del contenido antiguamente era gratuita y se llamaba SoundCloud y sigue siendo utilizada, o Bandcamp, y sigue siendo utilizada por músicos para subir su contenido. Entonces, claro, tú te podías hacer conocido por un trending, pero sigue siendo una problemática gigante. ¿Está la retención real de la persona en el trending? ¿Entendió la música finalmente realmente del trending? ¿O simplemente es una fugaz como cualquier video de TikTok que hay o cualquier video de Instagram que se vuelve un poco viral y después desaparece y ya nadie más te recordó? Eso pasa con la música actual. Si tú a ese niño le estás diciendo de que la única forma de convertirse en eso es haciendo un beat, empezando a hablar un poco de unas realidades delictuales evidentes en sus estratos sociales, y sobre todo hablando en Latinoamérica, es el camino a seguir. Y eso ni siquiera estoy profundizando en el tema de la narcomúsica, que ese es otro de los grandes problemas que hay. O sea, la industria musical sí tiene problemas y tiene problemas serios. Y de hecho, puedo seguir, y puedo seguir los beneficios que tiene esto también. ¿Cuánta plata gana realmente un músico en streaming? ¿Cuánto vale la pena en realidad esforzarse tanto durante... Imagínense, ya voy a hacer un gran disco, me voy a demorar 10 años. ¿Y cuál va a ser mi ganancia de eso? ¿Qué vivo esos 10 años en que estoy produciendo un disco? ¿Se han puesto a pensar la persona realmente qué es lo que puede hacer en ese proceso? ¿Se va a dedicar a hacer solamente música? Entonces no puede formar familia, no puede formar hijos, no puede tener nada, no puede generar vínculos, solamente se tiene que enfocar en eso. Pero ¿y cómo lo va a hacer? ¿De qué va a vivir? Ah, podría ser un profe de música, pero un profe de música trabaja el tiempo suficiente y cuando puede para la educación, para niños que están en la misma vulnerabilidad que en círculo. Esto es un círculo, de verdad que es un círculo. Es como un uroboros que estuviera comiéndose la cola. Entonces, es problemático. Y a eso ni siquiera le hablábamos del COVID. O sea, la pandemia generó más la destrucción de esto y la mayor profundización de el medio como consumo de la matemática, la ciencia. Nuevamente, es como, ya profundicemos mucho más esto. Ya no podíamos ir más lejos, ahora queremos ir más lejos todavía. Y eso es complejísimo, pero complejísimo. Porque aquí tenemos, volvemos a retroactivizar esto. Comercialización y formulación repetidas, tecnología y producción musical, influencia de las redes sociales, economía del streaming, falta de educación musical, globalización y geminización. Si yo pongo en internet, simplemente en la zona de noticias de Google, disminución de las horas de música en los colegios, me salen miles de noticias de esto. Y no solamente en Chile, sino que cambio de horario en los colegios, mala noticia para los padres de España, país de primer mundo, está teniendo los mismos problemas, conflictos de otros países de tercer mundo, o de segundo, o subdesarrollado, como quieran denominarle. Pero el problema es global.
críticas por la reducción de las horas de música en los colegios y los institutos. El 40% de los profesores será despedido. Noticia del año 2023, noticia del año 2011. Misma problemática, reducción de las jornadas de hora en música y arte. Es decir, pasaron 10 años y seguimos disminuyendo. ¿Entienden el patrón real formativo que tiene que ver con la poca perceptibilidad de la gente en el de escuchar la música? Y a eso ni siquiera la estamos hablando del problema más grave de todo, que finalmente tiene que ver con esto, con las redes sociales, el movimiento de consumo, la inmediatez. Él, y esto es lo que más me da risa de toda esta discursividad, po, él está utilizando un recurso y un trending para hablar y criticar sobre lo mismo. Es él el objeto del problema. El tratar de hacer un video de la forma en que lo hizo, con un thumbnail que captara, con un título de párrafo que atrapara, eso lo hacen para atraparte. ¿Y qué es lo más fácil que agarrarse de esto? Es facilísimo. La gente cae, ve el formato y compra. ¿Y qué es lo que él necesita? Comprar, de alguna manera. Si necesita seguir alimentando esto, porque claramente no lo está haciendo por el amor al arte, pues está esperando un beneficio de esto. Entonces hay una capitalización de la producción de lo educativo que él hace. Y no lo hace tampoco barato, no lo hace gratuito. Y aquí no estamos hablando sobre temas políticos, ojo, sobre el tema de la gratuidad y el acceso, sino que, por último, si tú estás hablando de esto como un gran problema, entiende más de fondo el punto. Ahonda más, cruza más la línea. Pero seguís culpabilizando a las personas por la decisión. Es la misma excusa que tiene mucha gente al decir que que el pobre es pobre porque quiere serlo. Es la misma lógica. Cuando las construcciones sociales y culturales son mucho más fuertes que eso. La lógica humana también es distinta. La mente es diferente. Razona, piensa, maneja de forma distinta. Si la mente y el humano fuera tan hábil en ese sentido como algunos tratan de elucidar, nosotros estaríamos en una relación humana totalmente distinto. No tendríamos los conflictos en el cual nosotros estamos, donde nos estamos dividiendo socialmente, políticamente, culturalmente, religiosamente. Hay países que se siguen matando, hay niños que se siguen muriendo de hambre, hay gente que tenemos la suerte de tener accesos y poder estar hablando de esto en este minuto, mientras hay gente que tiene que recorrer 10 kilómetros para poder encontrar agua. Y ahí es donde voy nuevamente, es el enseguecimiento que hay sobre las realidades ajenas, sobre las formas de pensar ajenas, sobre la presión social que hay sobre cómo uno tiene que andar la vida y tomar la vida también. Hay gente que tiene más suerte, hay gente que tiene menos suerte, hay gente que va a vivir una vida de una forma, hay gente que la va a vivir de otra, y está bien. Pero dejemos de estar culpabilizando a las generaciones por esto, porque si fuera por culpabilizar, finalmente, y aquí quiero cerrar con esto, porque ya son casi 20 minutos hablando de este tema, es, si nosotros quisiéramos culpabilizar a alguien a esto, él mismo termina cayéndose y pisándose los talones a sí mismo, porque en varios videos él ha hablado muy finamente de paso, sobre la decadencia de la música desde los 80. Él dice que su tesis es que la música empezó a decaer en los 80. Concuerdo con eso. La música empezó a decaer en los 80 creativamente por el tema del One Hit Wonder. Empezó a aparecer el One Hit Wonder y era más comercialmente, era más llamativo. Una canción, un EP, un single, un 7 pulgadas, que el disco completo. Esa era una realidad. Hoy en día, nosotros lo único que estamos viendo es eso, es esa crisis de los 80 en la actualidad, es decir, 50 años más tarde, o sea, en realidad no 50, bueno, casi 50, pero ya es hiper superpuesta, pero ya a nivel ya, porque esta es la era del streaming, de la digitalización. Entonces ya ni siquiera el EP, el 7 pulgadas, el me pasé el disco, la productora, bla, 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 hizo un hitazo que son 4 acordes y ya, no, es simplemente ya la profundidad va más allá. Entonces,
no se están dando cuenta que la misma industria es la que está generando el problema, es la que está generando los horrores, o sea, y no hemos notado en los documentales que hemos visto estos últimos años sobre los músicos, a Celine Dion prácticamente la abandonaron en la industria musical. Ella empezó el tema de su enfermedad y la abandonaron. Su productora, ella tiene un vínculo, eso es real. Tiene un vínculo, pero la industria musical la abandonó hasta de los rankings. Uno busca un ranking, le pregunta a una IA dónde está Celine Dion en un ranking de las mejores voces y ni siquiera sale en el ranking 50. Amigos, es Celine Dion. Y eso ni siquiera, y eso podríamos hablar también de los Beach Boys, de lo que hizo Capital Record con los Beach Boys. O sea, y lo que hicieron los papás con los Jackson 5, con Michael Jackson. ¿Qué es lo que hay detrás también? Hay una cosa, y con esto finalizo, es que hay una cosa que dijo Moby hace una semana atrás en una entrevista por el nuevo disco de ahora, que dijo, la, la música, voy a parafrasearlo, la música trae fama, pero no trae salud mental. Y eso es con lo que yo cierro esto. Es que la gente quiere lo más rápido posible llegar a eso, a la plata. Y no solamente estamos hablando en la música, sino que desde la ridiculez, desde vender una joya invisible o un cuadro invisible, como la persona que quiere hacer música con cuatro notas o con un beat y con una lógica de letra bien pobre, o como la persona que decide exponerse en TikTok a full y contar toda su vida para atrapar un público y generar ingresos. Esto toda esta construcción la generó la gente mayor. Ellos fueron los precursores y los inventores de esto. Entonces, si al final hubiera que culpabilizar a alguien, son ellos mismos los que produjeron esto. Pero la poca realidad y la poca humildad de poder ver las estructuras a larga duración, y que ahí se nota que no han tomado un libro de historia, o si lo han tomado no lo entendieron, es que las cosas son mucho más profundas. Son mucho más profundas. Además que estamos hablando de un tiempo tan corto en la música. Si nos ponemos a hablar desde la crisis de la música como los años 80 hasta el día de hoy, son 40, no alcanza a ser ni siquiera una estructura de mediana duración, o digamos que es una estructura de mediana duración para el punto de vista historiográfico. Y una estructura de mediana duración no es nada, amigos, nada. Cuando hay estructuras de larga duración para ciertos teóricos e historiadores que pueden durar 800 años, 1000 años. O sea, 50 años de historia no es absolutamente nada, 80 no es nada, 100 no es nada, para la historia como tal. Quizás para la profundidad humana, porque la humanidad es más corta que eso. Y a veces mucho, pero muy más corta. Pero esto no es solamente la culpa de alguien, sino que es una estructura, sino que un conjunto de cosas que es lo que está generando esto. Y que por lo demás tampoco están así. Porque la industria musical, la del mainstream, es la que está con el problema y con este conflicto. Pero nosotros vemos, y yo creo que se lo he demostrado este año, al reseñar discos que son diferentes, que son hiper mega creativos, que son de verdad cosas que se están escapando de nuestra realidad. Y, y que nos están sacando de un nicho, nos están sacando de una perceptibilidad de las cosas. Desde personas como Willow que están reinventando el pop con el jazz, hasta The Warning también que está haciendo algo con el rock similar, al tratar como de mezclar. Olivia Rodrigo también está haciendo lo mismo. Entonces, hay, hay de verdad. Pero hay que empezarse a dar cuenta un poquito más de eso, de empezar a buscar. bus- Dejar de llevarse por los trending de TikTok, por los trending de Spotify, y dense un poquito más de tiempo de amar la música, de entender la música, no solamente desde la construcción musical de una partitura, también la letra, que es totalmente válido, pero también
de lo que intenta representar el artista al cual están escuchando, al cual están siguiendo. Yo sé que puede ser abrumador escuchar tanta música nueva, porque a mí me pasa, po, y yo, mi trabajo es estar haciendo esto para ustedes, pues, facilitarle la pega a ustedes. Pero hay música que me voy encontrando y que fueron del año pasado, del año siguiente, del año 2015, y digo, mierda, esto de verdad que la construcción musical, creativa de esto son pedazos de disco. Y no se puede desvalorizar así como, ay, no, es que todo a meter a todos los músicos dentro de un mismo saco. De verdad que llega a ser un poco ese recurso que tiene la gente adulta, sobre todo de, de enceguecerse sobre ciertas perspectivas de la realidad, y ahí se nota que ni siquiera habla con personas de otras edades, po. Espero que a mí y espero que a la gente de nuestra generación y a un poquito más arriba, o los que estén escuchando esto en algún minuto, tengan eso, no pierdan la capacidad de entender al resto y de entender a las generaciones de más abajo, porque finalmente las generaciones de más abajo son la respuesta de nosotros mismos. Si nosotros mismos no fuimos capaces de cumplir con ciertas cosas, es porque va a recaer en esa generación. Y si nosotros fuimos capaces de cumplir en otras cosas, también va a caer en esas generaciones. Porque son las generaciones que vienen después de nosotros. Entonces, entiendan como en un poquito más de amplitud del mundo esto. Las cosas no son tan simples como llegar y culpabilizar a un grupo de personas y ya. Como les digo, las estructuras son mucho más complejas que eso. Por eso que también hay personas en humanidades que se dedican a estudiar esto. Estudiar desde el punto de vista antropológico, sociológico, psicológico, historiográfico, etcétera. Así que es eso lo que le puedo decir hoy en día. Eh, las cosas están cambiando, definitivamente. Pero no voy a ser tan pesimista con el hecho de poner en una tabla el deterioro de la música como si fuera algo acá. De hecho, una de las partes de las conversaciones que he tenido constantemente este año, yo, Raciel, el creador de este canal El Ritmo Musiquero, es eso, que ustedes vean que hay más música. Y me alegra ver gente que en mis comentarios me dice, oh, ¿sabéis que el disco es bueno? Oh, sí, voy a ir a escuchar el disco y que le llame la atención. Ahí es donde uno dice, ¿veis? Hay más música. Así que eso, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse. Hace rato que no hablaba de audiofila, melomanía y subjetividades. Pero creo que esto de verdad que era necesario. Mi canal es chico, a nadie le importa en realidad lo que diga profundamente, pero hay algo que necesitaba como que vomitarlo de alguna forma y hacer notar el, el que si nosotros no somos capaces de ser autocríticos con nosotros mismos, y esto pues también puede ir para mí, o sea, yo también voy a poder errar en el futuro y espero no ponerme tan enseguecido como como este grupo de personas que mira solamente así, sin mirar hacia el lado y las realidades de otros mundos, de otras realidades, pues, ¿cachai? Porque además son personas de primer mundo hablando como si todo el mundo fuera de primer mundo, cuando en realidad las cosas no son así, pues. Entonces, espero que no nos pase a nosotros eso. Y si nos pasa, por favor, alguien más joven o de nuestra misma edad que nos diga así, ¡puf! Y nos pegue un chachazo y nos diga, amigo, bájate el pony y recuerda de que las realidades son más profundas que un simple margen de ecuacional de tomar una punta de un iceberg. Entonces, eso, cuídese gente, de verdad. Y disfrute la música. Aunque a usted le guste la weá, que sean de a 4 bits, da igual. Si usted lo disfruta, la música ya hay un pro ahí. Al final, eso es otro tema de discusión enorme. Que la música es necesariamente tan compleja, tiene que ser tan compleja para ser disfrutable. Ahí nos basamos desde el punto de vista antropológico en lo más básico del humano. Pero eso será una conversación para otra ocasión. Así que eso, cuídese gente. Chaito.